Ahí está. Campo magnético de una espira circular, ¿no? Se trata de una espira, ¿no?, de radio R mayúscula, ¿no?, un alambre que tiene forma de circunferencia y por el cual circula una corriente I. En realidad, el campo magnético creado por esta espira, ¿m?, es un campo magnético que está presente en todo el espacio, ¿m?, en todo el espacio que rodea la espira, ¿m? Y el cálculo es más o menos complicado, ¿no? Un poco más adelante les voy a mostrar, digamos, esquemas de líneas de campo, ¿no es cierto?, de estas espiras, ¿no? Pero como el cálculo del campo magnético en cualquier punto del espacio que esté fuera de la espira es bastante complicado, ¿no? Porque escapa, digamos, a los niveles de matemática que tiene el curso. Como ejemplo de aplicación, nosotros lo vamos a calcular el campo magnético en el eje de simetría de la espira, vale decir, el eje Z, ¿no? Supuestamente, esta espira circular está en el plano XY con su centro O en el centro del sistema de coordenadas, ¿no? El eje Z es perpendicular entonces a la espira o al plano que contiene la espira y pasa por el centro de la espira. Es lo que se llama un eje de simetría. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Calcular, ¿no?, el valor de P, ¿no?, en puntos de ese eje Z, no fuera de él, solamente en el eje Z. Y para eso, ¿no es cierto?, usamos la ecuación fundamental de Biot-Savart en forma diferencial, la que está allí, la diferencial del campo de inducción B igual mu sub 0 partido por 4pi y por dl, vector dl vector, cruz r vector dividido en r cubo. Esa es la fórmula que uno siempre está usando, ¿no? Entonces, recordemos que el IDL se llama elementos de corriente, ¿no? El dl vector es un elemento de longitud vectorial que está orientado en el sentido en que va la corriente, ¿no? Si miramos la espira desde el lado del eje positivo, veremos que la corriente está girando en sentido antihorario. Mirando la espira desde el punto P, ¿no?, que está indicado allí, la corriente circula en sentido antihorario. Y el IDL tiene justamente ese sentido. Un elemento de longitud de L tangente, ¿no es cierto?, a la circunferencia multiplicado por la corriente I. Es lo que se llama elementos de corriente. El vector R, el vector R minúscula, tiene su origen en el origen de IDL, el vector rojo, el origen del vector rojo, ahí está el origen del vector R, y el extremo de R está en el punto P. Ese vector R, como está en el espacio, tiene componentes X y Z. Y ese vector R es igual a menos R factor de coseno teta y tongo más seno de teta j tongo. Esos son las componentes X e Y en el plano XY. Y más Z k tongo, ¿no?, la componente según Z. Ahí están las tres componentes del vector R. El IDL será I por R, ¿no es cierto? I por R, porque como el de L, ¿no es cierto?, el de L es tangente a la circunferencia, el módulo de DL, el módulo de L es R por d teta, ¿listo? R por d teta. Entonces, ¿no es cierto?, el IDL nos va a quedar IR coseno de teta más pi medio y tongo más sen de teta más pi medio j tongo por d teta. ¿Por qué teta más pi medio?
porque el I de L, ¿no es cierto?, como es tangente, ¿no? Como es tangente, digamos, a la circunferencia o a la espira, ese I de L es perpendicular con el radio. ¿Listo? Ese vector I de L, ¿no?, lo puede uno dibujar desde el origen, ¿no? ¿Estamos? Perpendicular al radio. Y ahí se puede dar cuenta, ¿no?, que ese I de L forma un ángulo de θ más pi medio, ¿no es cierto?, con el eje X. Por eso aparecen esas expresiones. ¿Está clara esa parte? Pregunto si está clara esa parte. Ese coseno de θ más pi medio corresponde a menos sen de θ. El sen de θ más pi medio corresponde a coseno θ. Entonces el I de L nos queda, aquí faltó algo. Aquí faltó un de θ. Me faltó eso ahí. Y de θ, pues sí, nos faltaba ese, estaba arriba. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿listo? Cuando va a aplicar esa fórmula para la diferencial del vector campo B, tiene que fijar primero cuál es el I de L y cuál es el vector R, ¿listo? Ahora ya tenemos el I de L y ya tenemos el vector R. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es hacer el producto cruz entre I de L y R, ¿listo? Y ese producto entre I de L cruz R nos da esa expresión que está allí, ¿ves? IR cuadrado, paréntesis, corchete, coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, eso de θ por catongo, ¿listo? Esa es la componente catongo. Más IZR, después paréntesis, corchete, sen de θ, j tongo más coseno de θ y tongo por de θ, ¿no? Ese es el resultado que se obtiene de hacer el producto entre I de L y R. Una vez que uno tiene ya I de L cruz R, lo reemplaza en la fórmula original, donde dice de B igual mu sub 0 partido por 4pi y de L cruz R, y lo divide por R al cubo. ¿Listo? ¿Estamos? Obviamente el vector R minúscula al cuadrado es R cuadrado mayúscula más Z cuadrado, obvio, ¿no es cierto? Entonces, la primera expresión nos va a quedar B igual mu sub 0 y R partido por 4pi, integral entre 0 y 2pi, ¿no?, de todo lo que está allí. Ahí ya hemos reemplazado, ¿no?, en la primera formulilla, ¿no?, todos los otros datos, ¿no? Y todo lo que nos queda hacer es integrar esta expresión, la última. Se integra entre 0 y 2pi, porque aquí las variables de integración es θ. ¿Ves? Y para barrer toda la circunferencia tenemos que integrar entre 0, desde θ igual 0, hasta θ igual 2pi. Toda una vuelta completa. Aquí hay, en el numerador, hay dos sumandos, ¿listo? Sí. El IR de θ catongo y después el otro es IZR multiplicado por sen de θ j tongo más coseno θ y tongo, todo eso por de θ.
Y todo eso dividido por r cuadrado más z cuadrado entre una raíz elevado a 3. Entonces, si ustedes integran el segundo sumando, ¿no? Ojo que aquí la variable integración es teta. La integral del segundo sumando es 0. Eso porque la integral de seno teta de teta es coseno teta, entre 0 y 2pi es 0. Y la integral de coseno teta es seno teta, entre 0 y 2pi también le da 0. Entonces va a quedar solamente la integral del primer sumando dividido por ese denominador. Ahí. Ahí está. Esa integral es directa, ¿no? La que está aquí es directa, ¿no? Y el v, el vector campo, en el punto P le va a dar mu sub 0 y r cuadrado dividido por 2 veces. Z cuadrado más r cuadrado le va a dar 3 medio catongo. Catongo porque el campo B está actuando a lo largo del eje Z. Estamos calculando en puntos del eje Z, ¿no? Este B va variando a lo largo del eje Z. ¿Listo? ¿Estamos? Recordando que el momento dipolar magnético M, vector M minúscula, es I pi r cuadrado catongo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la ecuación para el vector B, reemplazamos el vector M minúscula. El B de Z nos queda mu sub 0 por el vector M minúscula. Y el denominador aparece el pi, ¿listo? Porque se agrega un pi en el numerador. 2pi por z cuadrado más r cuadrado es 3 medio, ¿no? Esa es la expresión general, ¿no? Para el campo de inducción magnética en puntos del eje Z de este hilo de corriente de forma circular. Va cambiando. Ahí la figura nos muestra cómo varía, ¿no es cierto?, este P. ¿Estamos? En la medida que nos vamos alejando del eje Z, nos vamos alejando de la espira por el eje Z hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? El Z va tendiendo a infinito, el V tiende a 0. Pero en el origen no es 0. En el origen hay que poner Z igual 0, ¿no? Y no es 0, ¿no? Porque no va a quedar mu sub 0 M, ¿no? Dividido por 2pi y por R cubo, R mayúscula al cubo, porque el Z es 0. Así entonces, ¿no? Este vector B, ¿no? Nos da un campo magnético variable en distintos puntos del eje Z, ¿no? Uno puede calcular aquí, ¿no?, que este B, ¿no?, alcanza, digamos, un valor máximo, ¿no?, en el origen. Ahí tiene el máximo, ¿no? Entonces el valor máximo del campo B va a estar en el origen y después alejándose según Z más o Z menos, este campo de inducción magnética va disminuyendo. Veamos un ejemplo de aplicación del campo magnético, ¿no?, de hilos rectos, ¿no? Hilos rectos paralelos e infinitos, ¿no? Y por los cuales pasan corrientes. Vamos a suponer dos hilos verticales paralelos al eje Z. ¿Estamos? Como muestra la figura. Cada hilo está a una distancia A del eje Z. Por el hilo que está a la izquierda pasa una corriente de intensidad I hacia arriba. Por el hilo que está a la derecha pasa una corriente 3I que también está hacia arriba. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos hilos, ¿no?,
crea campo magnético en todo el espacio, tanto el hilo que está a la izquierda como el que está a la derecha, ¿no? Ellos generan campos B que están presentes en todo el espacio que los rodea, ¿no? Y ese campo B, ¿no?, tiene magnitud B igual mu sub 0i dividido por 2πx, ¿no? O sea, mu sub 0 por la corriente I que circula en el hilo, dividido por 2pi y por X. X es la distancia de un punto al hilo. ¿Listo? El X en este caso va a representar entonces una distancia R, una distancia desde un punto al hilo. Esa formulilla, ¿no es cierto?, es la que usamos para calcular campos de inducción magnética debido a hilos rectos por los cuales circula una corriente I y que son infinitos. Entonces vamos a calcular el campo en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Listo? Si nos ubicamos en el punto A, que está en el eje Z, en ese punto A, cada hilo crea campo. El hilo que está a la izquierda, el que tiene corriente I, me crea en el punto A el campo B1. ¿Listo? El hilo 2, el que está a la derecha y que tiene corriente 3i, me crea en A un campo B2. ¿Listo? Y para calcular los campos que crean cada hilo, usamos la fórmula mu sub 0i partido por 2πx. ¿Listo? Ojo con la orientación. Como el punto A está a la distancia A minúscula del hilo 1, entonces va a quedar mu sub 0i dividido por 2πa j tongo. Yo factoricé ahí de inmediato por mu sub 0 partido por 2pi, ¿no? ¿Y por qué por j tongo? La orientación. El hilo 1, como la corriente va para arriba, me crea el campo B1, pero para hallar la orientación de ese campo, tiene que usar la regla de la mano derecha. ¿Y en qué consiste la regla de la mano derecha? Acá. Usted extiende el pulgar extiende el pulgar en el sentido en que va la corriente I en el hilo 1. ¿Ve? Pulgar hacia arriba. Y curva los dedos de la mano derecha. Entonces, como el eje X es horizontal y el eje Z va para arriba, el eje Y va hacia adentro del plano de la página. El eje Y va hacia adentro del plano de la página. Por eso le puse allí Y partido por A por J. Según regla de la mano derecha. El otro hilo me queda en el punto A el campo mu sub 0 partido por 2pi multiplicado por, ahora pongo la corriente 3i dividido por la distancia A. Pero ahora, ¿no es cierto?, para obtener la dirección del campo B2, hacia dónde está apuntando, tomamos los dedos de la mano derecha, orientamos el pulgar en el sentido en que va 3i y curvamos los dedos. ¿Ve? Ahora los dedos se curvan hacia afuera de la página, o sea, en el sentido de menos j. Entonces nos va a quedar mu sub 0 partido por 2pi, factor de I partido por A por J, más 3i partido por A por menos J. Sumamos, nos va a dar menos mu sub 0i partido por pi A J tongo. O sea, el campo en el punto A apunta hacia adentro. Lo mismo hacemos, por ejemplo, si queremos calcular el campo en el punto B. En el punto B. Ahí en ese punto B del eje X, el hilo 1 y el hilo 2, ¿no?, crean campo magnético. ¿Listo?
Ojo, la coordenada X del punto B es 3A. ¿Listo? O sea, el punto B está a la distancia 3A, ¿no?, del origen. Entonces, nuevamente calculamos B1 y B2. El B1 nos va a dar mu sub 0 partido por 2pi y ponemos I, porque I es la corriente, y la distancia que hay del hilo 1 al punto B son 4A. Por eso aparece I partido por 4A. Y por J tongo, porque usamos otra vez regla de la mano derecha. El B2 es el que crea el hilo 2. ¿No? Será ahora mu sub 0 partido por 2pi. Por la corriente que es 3I, pero ahora partido por 2A. El hilo 2 está a la distancia A del origen. El punto B está a la distancia 3A del origen. La distancia del hilo 2 al punto B es 2A. Y también apunta hacia dentro de la página, ¿ven? Por la regla de la mano derecha. Sumamos esos dos campos, nos da 2 mu sub 0 I. ¿Por qué le puse 7? 7 mu sub 0 I dividido por 8 pi A J tongo. Ahí hay que sumar, ¿listo? De manera análoga, lo pueden calcular ustedes en el punto C, ¿no? Se lo dejo ahí como tarea para que lo vean. Un caso un poco distinto es el cálculo en el punto D, que es un punto del eje Z. ¿Ven? ¿Estamos? El D está a la distancia A del origen, ¿no? ¿Estamos? Ahí está como está mostrando. Este es Z. Bueno, aquí yo cambié la coordenada, pero es lo mismo. ¿Listo? El punto D lo puse en un eje Y, ¿no? Ya le he puesto eje Z. ¿Listo? Y D hasta la distancia entre D y el eje X es A. Ahora en ese punto D, ¿no es cierto?, tanto el hilo 1 como el hilo 2 crean campo. Pero usamos la misma fórmula. Mu sub 0 I partido por 2pi I, 2pi X. Pero ojo, porque uno puede ver que tiene que ver para dónde apunta B1 y para dónde apunta B2. ¿Qué tiene que ser para eso? Centrarse en el hilo 1, y trazar una circunferencia, ¿no es cierto?, que pase por D. Una circunferencia, ¿no es cierto?, que tenga centro en el hilo 1 y que pase por el punto D. ¿Estamos? Entonces aquí la corriente del hilo 1 va hacia afuera. Extendemos el pulgar de la mano derecha hacia afuera y curvamos los dedos de la mano derecha. Eso nos da un sentido antihorario. Por eso B1 tiene esa orientación. ¿Eh? Para el otro hilo, hacemos lo mismo. ¿No? Nos centramos en el hilo 2 y trazamos una circunferencia que pase por D. Y para saber para dónde apunta B2, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Apuntamos el pulgar de la mano derecha hacia afuera de la página y curvamos los dedos a la mano derecha. Por eso B2 tiene esa orientación. Esos B1 y B2 son vectores tangentes a la circunferencia. ¿Eh? Después, luego lo que tenemos que hacer es calcular las componentes de B1 y B2, las que están allí, ¿no? Sumamos y nos da ese resultado final B igual el que está al último. Ese es el resultado, ¿no?, del campo total.
Hay que calcular ahí nomás todas las componentes. Ese es puro cálculo algebraico. Este es un resultado bastante interesante, ¿no? Que habla de la fuerza magnética entre hilos conductores, ¿no? Paralelos, también infinitos, ¿no? Y por los cuales circula corriente, ¿no? Ahí dibujamos dos hilos, hilo 1 y hilo 2, paralelos, ¿no? En ambos la corriente va para arriba, ¿no? O sea, en la dirección del eje Y. Entonces, cuando por estos hilos está circulando corriente, cada uno de estos hilos crea un campo de inducción magnética. El hilo 1 me crea un campo y el hilo 2 también me crea un campo. Estos campos se suman, ¿listo? Estamos vectorialmente. Y eso nos va a dar un campo total en todo el espacio. Pero no vamos a ver eso, no. Nos vamos a centrar en lo siguiente. El hilo 1 me crea un campo que rodea todo el hilo y que está presente en todo el espacio. ¿Listo? Y por lo tanto, ¿no es cierto? El hilo 2 va a estar, ¿no? Va a estar justamente en un lugar donde está el campo magnético que crea el hilo 1. Entonces, ese campo magnético que crea el hilo 1 le aplica fuerza al hilo 2, ¿no? Recuerden que, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un conductor por el cual pasa una corriente, ¿no? Y ese conductor por el cual pasa una corriente lo colocamos en un lugar donde hay un campo magnético, el campo magnético le aplica fuerza a ese hilo con corriente. Y es lo que está pasando aquí. El campo de inducción magnética creado por el hilo 1 le aplica fuerza magnética al hilo 2. Y simétricamente, el hilo 2 también crea un campo magnético. Y el hilo 1 está en un lugar donde está ese campo magnético del hilo 2. Entonces, el campo magnético del hilo 2 también le aplica fuerza al hilo 1. Así entonces, ¿no?, los hilos 1 y 2 se aplican fuerza mutuamente uno con el otro a través de los campos magnéticos creados por ellos. El hilo 1 le aplica fuerza al hilo 2 a través del campo magnético que crea el hilo 1. El hilo 2 le aplica fuerza magnética al hilo 1 a través del campo magnético que crea el hilo 2. Estas fuerzas pueden ser de atracción o repulsión, ¿listo? Exactamente, de atracción o repulsión, pero eso va a depender de cómo sean las corrientes. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta fuerza. Vamos a calcular primero la fuerza que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2 y vamos a deducir si acaso esa fuerza es de atracción o es de repulsión. El hilo 1 lo elegimos en el eje Y y el hilo 2 a la distancia A del hilo 1. Tenemos que tener dos elementos de corriente. Uno en el hilo 1, otro en el hilo 2. El elemento de corriente en el hilo 1 es I1 de L1. Ahí está dibujado. Y en el hilo 2 es I2 de L2. Entonces ahora calculamos la diferencial de fuerza que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2. La diferencial de F12, ¿no? El elemento de fuerza diferencial F12 ejercida por el elemento de corriente I1 de L1 sobre el elemento de corriente I2 de L2. Eso es lo siguiente. Hay que acudir a la fórmula que lo vimos al principio, ¿no? La diferencial de F12 es I2 de L2 cruz B1. ¿Listo?
porque hay que tomar el elemento corriente en el otro hilo, porque sobre él se está aplicando la fuerza. ¿Listo? Cruz B1. Y B1 es el campo magnético en el punto donde está I2 de L2. Y es el campo magnético que crea el hilo 1. Ahora, todo lo que tenemos que hacer aquí, reemplazar el B1. ¿Listo? ¿Cuánto es el campo de inducción magnética B1 que crea el hilo 1 ahí en el punto donde está I2 de L2? ¿No? Ese B1 vale lo siguiente: menos mu sub 0 I1 partido por 2 pi A catongo. Eso porque el campo, ya dijimos que es mu sub 0 por I partido por 2 pi R, ¿no es cierto? ¿Estamos? El mu sub 0 I1 porque es el campo que crea el hilo 1 con corriente 1, 2 pi A porque estamos calculando el campo a la distancia A. ¿Y por qué menos catongo? ¿No? Porque la corriente va para arriba, ¿no? Y otra vez, el eje Z va para afuera ahora, ¿listo? Entonces, como la corriente en el hilo 1 va para arriba, el campo va hacia adentro de la página. ¿No? Regla de la mano derecha. Por esa razón, entonces, es menos catongo. Y ahora hacemos el producto grupo. La diferencial de F1,2 igual. Menos I2 de I, ¿no? J tongo cruz mu sub 0 I1 partido por 2 pi A catongo. Y J cruz K nos da I. Entonces la fuerza es menos mu sub 0 I1 I2 dividido por 2 pi A por DI y por I tongo. Vamos a calcular la fuerza por unidad de longitud. Entonces ese DI que está allí lo pasamos dividiendo a la fuerza. dF1,2 dividido por DI igual menos mu sub 0 y 1,2 dividido por 2 pi A y tongo. Este signo menos, a ver, ahí está la fuerza. Y aquí les explico por qué. Esta fuerza por unidad de longitud es igual a mu sub 0 multiplicado por las corrientes que hay en cada hilo. Corriente 1 por corriente 2. Y dividido por 2 pi A. A es la distancia entre los hilos. ¿Ves? Simple. Y ese signo menos indica que la fuerza es de atracción. El vector unitario y tongo es el del eje X, horizontal, positivo hacia la derecha. Y el itongo va hacia la derecha. Entonces el menos itongo está diciendo que el hilo 1 atrae al hilo 2. Así, si las corrientes van en el mismo sentido, los hilos 1 y 2 se aplican fuerzas de atracción. Se atraen los dos. Si las corrientes fueran en sentidos opuestos, entonces la fuerza es de repulsión. Esta expresión fue justamente la que descubrió Ampère. ¿Listo? Ampère descubrió esta ley. Nosotros lo vemos como un caso particular. Esta es la fuerza entonces por unidad de longitud, ¿no? Que nos da las fuerzas de interacción entre estos dos hilos, ¿no? Por los cuales circula corriente. Y recordar entonces que la fuerza es proporcional al producto de las corrientes, mu sub 0 por I1 por I2, dividido por 2 pi veces la distancia entre ellas, 2 pi A, distancia entre los hilos. Y si las corrientes son del mismo sentido, fuerza atractiva. Si las corrientes son de sentidos opuestos, fuerza repulsiva. Ojo que esta fuerza la calculamos para hilos paralelos, ¿listo? Para hilos paralelos. Porque los podríamos tener perpendicular también, ¿o no? Los podríamos tener perpendiculares y también podríamos calcular qué fuerzas se ejercen allí entre los dos y ver si acaso es de atracción o repulsión, ¿no? Y aquí
un ejemplo de aplicación de este. Es un conductor rectilíneo de longitud indefinida, el que está a la izquierda. Es recorrido por una corriente de intensidad I1 igual 30 amperes hacia arriba. ¿Listo? Un rectángulo ABCD, cuyos lados BC y DA son paralelos al conductor rectilíneo, está en el mismo plano que el conductor y es recorrido por I2, 10 amperes. La I1 va para arriba, la I2 está circulando en sentido horario. Entonces, calcular la fuerza ejercida sobre cada lado del rectángulo por el campo magnético creado por el conductor rectilíneo indefinido. Ya recordemos que este hilo recto largo por el cual circula la corriente I1 crea un campo magnético en todo el espacio, ¿no? Y entonces, este hilo largo por el cual circula la corriente I1 le va a aplicar fuerza a esa espira rectangular que también tiene corriente, ¿no? Por lo que vimos recientemente, ¿no? Y tenemos que ver cuánta fuerza le aplica este hilo recto indefinido a la espira rectangular, ¿no? A ver si es de atracción o si es de repulsión. Pero si uno quiere calcular la fuerza total, debe calcular la fuerza sobre cada lado, ¿no? Entonces ponemos el eje X horizontal, ¿no? ¿Ve? Y el eje Z vertical. ¿Mm? El eje Y va hacia adentro de la página. Y usamos la fórmula dF12ADI igual menos mu sub 0 y 1 y 2 dividido por 2 pi A y tongo. Hay que acomodar esto acá, ¿listo? Espérenme un ratito, déjeme acomodarla. ¿Cómo están los hilos? X, Y, este es Y entonces, ¿no? Este es Y, no es X, ese. Ese es Y mayúscula, ¿listo? Tiene que ser la misma coordinación que teníamos aquí. X, Y. Aquí está el hilo y después está el otro hilo. Entonces, ese otro hilo lo reemplazamos por la espira nada más. Pero la coordinación X, Y es la misma. Ahí le cambié, ¿eh? Entonces, con eso aplicamos solamente para el lado AD. En el lado AD, la corriente va hacia arriba. ¿Listo? Porque recuerde que la corriente en la espira rectangular está en sentido horario. Entonces, en el lado DA o en el lado ATA, ¿no? O AD, la corriente va para arriba. Entonces, la fuerza F1, ¿no? Va a ser igual a el valor, ¿no? Mu sub 0, que vale 4 pi por 10 elevado menos 7, por 30 amperes, que es una corriente, por 10 amperes, que es la otra, y el DI es un elemento de longitud, el largo del lado D, o sea, 0,2 metros, creo que sí, 0,2 metros, ¿eh? Dividido por 2pi y por la distancia que hay entre el hilo recto a la izquierda y el lado AD, que es 0,1 metro, ¿eh? Eso le da la fuerza. Para el lado BC, exactamente lo mismo hacemos. F2, ¿no? La constante mu sub 0, que es 4 pi por 10 elevado menos 7, por el producto de las dos corrientes, 30 amperes por 10 amperes, y por el largo del lado BC, que es 0,2 metros. Y dividido por 2pi y por la distancia entre I1, el hilo que tiene la corriente I1, y el lado BC, ¿no? Que son 10 más 10, 20 centímetros, 0,2 metros. De aquí está la otra fuerza, ¿ves? La fuerza sobre AD es atractiva
y sobre BC es repulsiva, porque BC tiene la corriente para abajo. ¿Listo? ¿Estamos? Y esas dos fuerzas hay que restarlas nada más. ¿Estamos? Hay que restar las fuerzas esas que son sobre al lado AD. La fuerza es, ¿no es cierto?, horizontal hacia la izquierda. La de sobre BC es horizontal hacia la derecha. ¿No? Se restan, le va a dar 6 por 10 a la menos 5 newton. Nos queda calcular la fuerza sobre el lado AB y sobre el lado BC. Pero acá, para calcular la fuerza sobre el lado AB o DC, allá no pudimos usar lo anterior. No. Usamos esta fórmula. F igual integral de I de L cruz B. ¿Y por qué es así? Porque en el lado AB, ¿no? En el lado AB, el campo va variando. Cuando vamos de A a B, el campo magnético va a ir cambiando. ¿Listo? Lo mismo en el lado C. Ahí tenemos el lado AB dibujado. ¿Ven? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en ese lado? Tenemos que usar esta formulita. I de L cruz B. ¿Listo? Ya. Tomamos un elemento de corriente en el lado AB. Un I2 de X le ponemos. I2 de X. ¿Listo? I2 de X según I tonco. Volvamos acá. El eje X va para la derecha. En el lado AB hay la corriente I2, ¿no es cierto? El I2 de X es el elemento de corriente. Va hacia la derecha. Por eso le ponemos I2 de X y tonco. Cruz el campo donde está ese elemento de corriente I2 de X. Mu 0 y 1 partido por 2 pi X, ¿no? Vamos a llamar X la distancia desde el hilo I1 al elemento de corriente, ¿no? J tonco, ¿listo? Y después entonces simplemente hacemos la integral, ¿no? Reemplazamos los valores y nos da FAB igual 12 logaritmo natural de 2 por 10 a la menos 5 newton según Catonco. Esa es la fuerza sobre el lado AB. La fuerza sobre el lado CD se calcula igual, ¿listo? Pero los cálculos son los mismos, solo que la corriente va en sentido opuesto. ¿Ve? Entonces, como la corriente va a tener sentido opuesto, ¿no? La fuerza sobre el lado CD va a ser opuesta a la que se ejerce sobre el lado AB. La FAB es catongo, la otra va a ser menos catongo. Ya. Ahí tienen varios ejemplos, ¿no?, de aplicación de estas fuerzas, ¿no? Hay que aprender a calcularlas, ¿listo? ¿No? Para diversos casos, ¿no? Uno puede ponerse en diferentes situaciones, ¿no? Hilos rectos paralelos o a veces hilos rectos perpendiculares, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero es todo aplicación de qué? Aplicación para el caso de los hilos paralelos de esa fórmula nada más. Esta, ese que está ahí. Cuando sean hilos paralelos, ¿no? Vamos a la otra ley. Ya le dije que habían dos leyes, ¿no?, fundamentales para calcular campos de inducción magnética, ¿no? Una es la ley de Biot-Savart, ¿no? La otra es la ley de Ampère. ¿Listo? La ley de Biot-Savart es para calcular campos magnéticos debido a corrientes que pasan por alambres o por superficies o por volúmenes de cuerpo. ¿Listo?
Ya vimos ejemplos de aplicación ya. La ley de Ampère es una ley, digamos, más simple, pero que uno también la puede usar, al igual que la ley de Versailles, para calcular campos de inducción magnética B. El problema de la ley de Ampère es que cuando uno va a calcular campos de inducción magnética usando la ley de Ampère, ¿no? La situación problemática en sí tiene que tener un alto grado de simetría. Exactamente. Entonces, no siempre puede ser aplicable a cualquier situación. Pero, si la situación, por ejemplo, presentara simetría esférica, simetría cilíndrica, o caso de que fueran campos magnéticos constantes, ahí uno la puede aplicar en forma más o menos sencilla, ¿no? Recordemos que también, ¿no?, en el caso de los campos eléctricos hay una ley de Gauss, ¿no? Y esa ley de Gauss, ¿no?, nos sirve a nosotros para calcular campos eléctricos, ¿listo? Pero, ¿no es cierto?, cuando uno aplica la ley de Gauss para calcular campos eléctricos, tiene que darse cuenta de que la situación debe tener un alto grado de simetría, como las simetrías esféricas, como las simetrías cilíndricas, etc., ¿no? En caso contrario, la ley de Gauss resulta tan difícil como, como aplicar la definición de campo eléctrico. ¿Listo? Esta ley de Gauss para campos eléctricos, recuerden que establece que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada por la superficie. De esta manera, entonces, la ley de Gauss relaciona los campos eléctricos con las cargas eléctricas, o sea, con las fuentes de carga, ¿no? Sin embargo, no hay una ley de Gauss igual a esa para los campos magnéticos. No. Si bien es cierto que uno puede calcular flujo de campo magnético, ¿no?, este flujo de campo magnético, ¿no es cierto?, a través de una superficie cerrada, no es igual al flujo de campo eléctrico a través de superficie cerrada. Son totalmente diferentes. ¿Listo? Y entonces, tenemos que hacer una pequeña, digamos, variante al respecto, ¿no? No hay, digamos, así como hay una ley de Gauss para campos eléctricos, no hay en sí una ley de Gauss, ¿no?, para campos magnéticos. Y eso porque el flujo de campo magnético, ¿no?, a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero. Siempre. No puede ser distinto de cero. Si uno tiene un campo magnético, cualquiera, y construye dentro de ese campo magnético una superficie cerrada de cualquier forma, ¿listo? Entonces, esa superficie cerrada, ¿no?, va a ser atravesada por las líneas de campo magnético. Pero hay que recordar que estas líneas de campo magnético son lazos, o sea, van dando la vuelta sobre sí mismas. Entonces, si las líneas de campo magnético están saliendo por alguna parte de esa superficie, van a estar entrando por otra parte, porque tienen que volver al punto donde nacieron. Si yo una línea de campo la dibujo de un punto interior, la dibujo hacia afuera, tengo que dar toda la vuelta y volver al punto donde empecé a dibujarla. Y eso va a ser para toda línea de campo, ¿no?, porque las líneas de campo magnético son de esa manera, se cierran sobre sí mismas, son lazos cerrados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si yo dibujo 100 líneas que salen, 100 líneas de inducción magnética que salen de la superficie cerrada por una parte,
Van a tener que dar toda la vuelta en el espacio y volver a entrar esa hacia línea. Y hay tanto en flujo entrante como saliente, flujo neto igual cero. Así, ¿no es cierto? La ley de Gauss para campos de inducción magnética establece que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es cero, sea cual sea el campo, sea cual sea la superficie cerrada. Entonces, no hay ley de Gauss, ¿no?, para campos magnéticos. Pero Ampère hizo una modificación a esto. Como él sospechó eso, hizo otra variante, ¿no? Vamos a suponer varios conductores largos y rectos que pasan a través de una superficie limitada por una curva arbitraria C. ¿Ve? Allí está. Hay 3 alambres ahí dibujados que tienen corrientes I1, I2 y 3, ¿no?, en distintos sentidos, ¿no? Pero esos alambres están pasando por dentro de la superficie, o sea, por el interior de la curva, ¿no? ¿Estamos? Y para hallar la corriente, ¿no es cierto?, en esa curva cerrada, ¿no?, usamos la regla de la mano derecha. Así de simple. ¿Listo? Tenemos que orientar la superficie, eso sí, ¿no? La superficie la orientamos según n-tongo, ponemos el pulgar en la dirección de n-tongo y los dedos de la mano derecha curvados nos dicen cómo circula la corriente. Entonces, esta ley de Ampère, ¿qué establece? Habla de la circulación del campo a lo largo de la curva C. ¿Qué significa circulación del campo a lo largo de la curva C? Significa integral de línea de B.dl. Integral de línea de B.dl. Hay que calcular esa integral B.dl a lo largo de toda la curva que rodea las corrientes, ¿eh? Y esa integral va a ser igual a mu sub 0 por la I encerrada, o sea, por la corriente que pasa por el interior de la superficie que encierra la curva, ¿no? Esta expresión, aunque yo la puse ahí para hilos de corriente, es válida para cualquier forma de corriente que esté pasando, ¿no? Si no hay corriente que pase a través, ¿no?, de la superficie encerrada por la curva C, entonces la circulación es cero. Esta es la famosa ley de Ampère y es una modificación, ¿no?, de la ley de Gauss. Tomando en cuenta que no hay ley de Gauss para el campo magnético, porque el flujo del campo magnético es cero, ¿no?, esta ley de Ampère sí nos va a servir a nosotros para calcular campos de inducción magnética. La fórmula que está abajo es una variante de la que está arriba, ¿no? ¿Estamos? Porque la corriente I, la I encerrada, y también se puede calcular como una integral de superficie, de j.n-tongo de A. ¿Listo? Cuando integramos sobre una superficie el vector j.n-tongo de A, ¿no?, eso nos va a dar la corriente que pasa a través de la superficie. Vamos a usar, digamos, estas ecuaciones, ¿no?, en el próximo módulo. Por el momento dejamos hasta aquí nomás esto.